Buenas noches, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga. Vamos, como es costumbre, venir a nuestro Dios en oración, pidiéndole que bendiga ese tiempo y nos hable por medio de su palabra. Oremos. Padre, venimos en tu presencia delante de ti, rogándote que tú nos hables en esta noche por medio de tu palabra, Padre. Damos las gracias por esta oportunidad que tenemos de poder abrirla, de poder estudiar, de poder escuchar. Pero necesitamos, Señor, que tu Santo Espíritu nos dé entendimiento. Necesitamos que tu Santo Espíritu nos ministre, Señor, conforme sea tu voluntad. Y que utilice, Señor, tu palabra para edificarnos, confrontarnos y a la vez también para desafiarnos. Padre, queremos presentar este tiempo delante de ti, a la vez que te rogamos por tu bendición. Te quiero implorar personalmente por mí para que tu Santo Espíritu me dirija. Utilice, Señor, mis labios, mis pensamientos, de manera que sean acorde a tu palabra y a tu verdad. También te pido por mis hermanos, Señor, que van a estar escuchando esa exposición, que sus oídos y mente, Señor, puedan estar enfocados en ti y en tu palabra. Que tu, Padre, lo utilices conforme a las circunstancias de cada uno de ellos. Padre, te rogamos todo esto, confiados en que tú vas a hacer conforme a tu voluntad y confiados, Señor, en que tú te vas a engrandecer. Gracias te damos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos, y pueden aprovechar y ir en sus Biblias y acompañarme al Evangelio de San Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6. No sé si recordarán, hace algunas exposiciones atrás de este tema del Sermón del Monte, que cuando hablábamos de la oración decíamos que sin lugar a duda la oración era una de las disciplinas espirituales más subestimadas. Y si eso es cierto, lo cual es algo que creo que con visión, también pudiéramos decir que sin lugar a duda el ayuno es una de las disciplinas espirituales más olvidadas. En parte, esto es producto de una reacción que por muchos años hemos visto y hemos experimentado de parte de la Iglesia Católica con respecto a esta disciplina. Pero en parte también tiene que ver por ignorancia de las Escrituras, a lo que enseña, y también el hecho de que no hay, por así decirlo, textos explícitos y enteramente dedicados en las Escrituras para tratar de este tema. Yo no estoy exento a este caso. El ayuno ha sido en mi vida personal una práctica completamente marginada. Pero uno de los beneficios que tenemos, aquellos que tenemos el privilegio de pararnos delante de ustedes y exponer la palabra de Dios, es que para poder hacerlo primero tenemos que estudiarla. Y en ese proceso del estudio y la preparación, el Señor utiliza su palabra para hablar a nuestros corazones. Y después de haber estudiado este tema y este pasaje que nos compete en esta noche, solo puedo en lo personal rogarle a Dios que ayude en mi vida, que me ayude a poder ayunar más. Y la oración mía esta noche es que de igual forma ustedes, mis hermanos, puedan también desear y anhelar que el Señor haga esta obra en nuestros corazones, de desear y anhelar que podamos ayunar más. Así que habiendo dicho eso, quisiera que leamos todos juntos Mateo capítulo 6 y vamos a leer los versículos que van del 16 al 18. Mateo capítulo 6, versículo 16. Dice así la palabra de Dios. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos se mudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Que el Señor bendiga su santa palabra. Ya estamos llegando con esta noche a la conclusión de esta porción que nosotros hemos ya venido estudiando por varias
por varios domingos, por varias posiciones. Y habíamos dicho que esta sección que comprende el capítulo 6, desde el versículo 1 hasta el versículo 18 que vamos a leer, comprende una sección del Sermón del Monte que hemos nombrado el reino de Dios y la conducta piadosa, o más específicamente, los ciudadanos del reino de Dios y cuál es la conducta que ellos deben implementar. Dicho de otra forma, también pudiéramos decir que trata sobre el cristiano y cómo el cristiano debe vivir e implementar su fe aquí en la tierra. Y habíamos dicho que la piedra angular de esta sección, el versículo clave de esta porción que hemos estado estudiando, es el versículo 1, donde el Señor Jesucristo nos introduce la idea principal cuando dice: guardaos de hacer vuestra justicia para ser visto de los hombres. Jesús nos advierte de no utilizar, de no hacer nuestra justicia con el propósito de ser vistos por los hombres, sino exclusivamente de ser visto por Dios. Y debemos cuidarnos de no hacer y exhibir actos piadosos con la finalidad de recibir los elogios y admiraciones de los hombres. Quienes tales personas hacen, como hemos visto en estos estudios, el Señor le llama hipócrita. Y les dice que tales personas ya han recibido su recompensa y que no van a recibir ninguna recompensa celestial o espiritual por aquellas prácticas que hicieron con el fin de ser visto por los hombres. También habíamos dicho que para ilustrar y definir esta verdad, el Señor Jesucristo utilizó 3 ejemplos que eran de suma importancia en sus oyentes en aquel entonces, pero que también lo son para nosotros. Él empleó del ejemplo de las limosnas y el dar limosnas. Él habló de una forma extensa de la oración, el cual nosotros expusimos en varios sermones. Y esta noche vamos a tratar con el tercero y el último que tiene que ver con el ayuno en la vida del cristiano. ¿Y qué vamos a ver acerca del ayuno? Vemos el sermón de esta noche está dividido en 3 secciones principales. Número 1, vamos a ver qué es el ayuno. Número 2, vamos a ver cómo debemos ayunar. Y por último, de una forma muy breve, vamos a ver simplemente por qué debemos ayunar. Pero donde vamos a pasar el mayor tiempo esta noche es respondiendo a la primera pregunta: ¿qué es el ayuno? El diccionario de la Real Academia define la palabra ayuno como abstenerse total o parcialmente de comer y beber durante un tiempo. Y agrega: generalmente por motivos religiosos, morales o de salud. Es decir, que el ayuno es una práctica no exclusiva del cristiano ni de la fe cristiana, ya que ha sido practicada por otras religiones e incluso personas que no se denominarían religiosas o que no tienen ningún temor, vamos a decirlo así, de una deidad, aún así practican el ayuno. Nuestra palabra desayuno es un ejemplo de cómo eso puede ser algo parte cotidiano, ya que la palabra en español desayuno es una representación de romper el ayuno o deshacer el ayuno o el periodo de tiempo por el cual no hemos comido o bebido durante todo el tiempo que estuvimos durmiendo. Por eso es que la primera comida del día se le llama desayuno. Pero vemos otra definición bíblica, y esa es que se encuentra en un diccionario bíblico y dice abstención de tomar alimentos, pero también dice del periodo de tiempo dentro del cual se da esta abstinencia. Y la palabra griega es aún más clara en este sentido cuando simplemente significa o la construcción de la palabra griega son 2 palabras y es no comer. Simple y llanamente, así se define en el idioma griego y así es como entendemos en primera instancia que es el ayuno. Es una abstinencia de comer y de beber, ya sea por un corto o largo periodo, ya sea por razones, si se puede decir espirituales, como pueden ser por otro tipo de razones. Pero en las Escrituras nosotros vemos ejemplos innumerables de ayuno con diferentes propósitos. Vemos, por ejemplo, Moisés, el cual registra las Escrituras en Éxodo capítulo 24, 18, que ayunó por 40 días y 40 noches cuando estaba en el monte Sinaí. También vemos el ejemplo del profeta Elías, quien también ayunó por 40 días y 40 noches antes de llegar al monte Horeb, como lo registra Primera de Reyes 19:8.
Conocemos el caso de Esther, que en el momento de que ella iba a presentarse delante del rey, ella pidió al pueblo de Israel que ayunara juntamente con ella antes de ir al rey y hacerle su petición. Esto está registrado en Esther 4:16. David, cuando recibió la noticia de que su hijo iba a morir por causa del pecado que él había cometido con Betsabé, dice la palabra que él cayó al suelo, durmió en el piso y se detuvo y tuvo abstinencia de comer y beber. En otra palabra, ayunó rogándole por la vida de su hijo, como vemos en 2 Samuel 12:17. El profeta, el escriba, mejor dicho, Esdras, antes de emprender el viaje de regreso a la ciudad de Jerusalén, saliendo de Babilonia, proclamó un ayuno congregacional para pedirle al Señor que les dirija y que les proteja en el camino que iban a emprender. Pero el ayuno no es exclusivo del Antiguo Testamento. También vemos en el Nuevo Testamento ejemplos de esta práctica. Conocemos la iglesia de Antioquía, la cual oró y ayunó antes de encomendar a Pablo y Bernabé a su primer viaje misionero. Y los mismos Pablo y Bernabé, dice las Escrituras en Hechos 14:23, que ellos oraban y ayunaban antes de constituir o de designar a los ancianos de las iglesias que ellos habían fundado. Pero todos conocemos el mejor ejemplo de todos, que es nuestro Señor Jesucristo. Como dice en Lucas capítulo 4, versículo 1 y 2, que Él ayunó por un periodo de 40 días y 40 noches, en el cual fue tentado por Satanás. Pero lo interesante del caso es que por medio de ese ayuno, o mejor dicho, ese ayuno y esa tentación preceden al inicio formal de su ministerio, a la inauguración de su ministerio terrenal durante 3 años y medio. ¿Qué es entonces el ayuno? ¿Cómo podemos definir el ayuno o entender el ayuno desde un punto de vista bíblico? Algo que debemos notar y es importante para poder responder esta pregunta es el hecho de que el ayuno siempre, en cada una de las menciones que aparecen en la Escritura, siempre va de la mano con la oración. En todas y en cada una de sus menciones, el ayuno va acompañada de la oración, ya sea por una oración de arrepentimiento, ya sea una petición de sabiduría o de protección o de dirección, o que la gracia y el favor de Dios esté sobre un pueblo, sobre una persona. Independientemente, el ayuno siempre toma lugar en el contexto de la oración. Y es por eso que nosotros tenemos que saber que el ayuno, y valga la redundancia, va de la mano y vamos a decirlo así, es una consecuencia de una vida de oración. Pero también vemos algo interesante en las Escrituras, y es que en ningún lugar de las Escrituras se nos ordena o se nos pide que ayunemos. Y hay solamente una excepción que podemos encontrar, y es en Levítico capítulo 22, versículos del 26 al 32, cuando el Señor Jesús, cuando Dios, instituyendo el día de expiación, o que el cual se conoce popularmente como el Yom Kippur, aquel día en el cual una vez al año el sumo sacerdote entraba delante del lugar santísimo para ofrecer sacrificio de expiación por el pecado de todo el pueblo, y que era un día solemne. De hecho, era el día más solemne y más importante de todo el calendario judío. Esa es la única ocasión en la cual el Señor exigió y demandó que se haga ayuno de manera congregacional. Pero aparte de ese ejemplo, nosotros no vemos ningún otro episodio en las Escrituras donde se nos ordene o se nos exige que ayunemos. Pero sí se da por sentado, y vamos a hablar un poco de eso más adelante. Algo también que debemos saber, hermanos, y esto es sumamente importante, es que el ayuno no es el fin en sí. A diferencia de la oración y la limosna, que fueron los ejemplos que utilizó el Señor Jesús aquí en el capítulo 6, el ayuno no es una causa, sino un efecto. No se ayuna con la finalidad de conseguir algo de parte de Dios. Tampoco es una práctica, o el hecho de que nosotros ayunemos nos garantiza una mayor certeza de que Dios va a responder a nuestras oraciones. El ayuno no es, por decirlo así,
un servicio VIP espiritual, que por el hecho de que nosotros hayamos orado y ayunado, el Señor va a atender a nuestra solicitud primero que aquella persona que, por así decirlo, no ayunaron. No, el ayuno es la consecuencia de un espíritu entregado y consagrado al Señor. Jesús, como dicen las Escrituras, ayunó y dijimos que eso vemos en Lucas capítulo 4. Pero también Pablo ayunó, como nos dice claramente en 2 Corintios 6:5. Y a pesar de que Pablo ayunó y ayunó incluso después de su conversión, en ninguno de sus escritos él ordena o manda que ayunemos. Tampoco lo dice el Señor Jesucristo. Ordena que demos limosnas, ordena que que ayudemos a nuestro prójimo y a aquellos que están en necesidad, y ordena que sin lugar a duda oremos sin cesar, pero nunca nos ordena de que practiquemos el ayuno. En el mejor de los casos, se da por entendido, por sentado, de que el ayuno forma parte de nuestra vida. Es el ayuno, sin lugar a duda, la demostración física de un corazón que está completamente desbordado ante Dios y fijado en Dios. Y es aquí donde está el corazón del ayuno. Es una alma, es el producto de un alma que depende total y enteramente en Dios, al punto tal de que las necesidades de su cuerpo se vuelven irrelevantes. El ayuno es la respuesta de un corazón humillado delante de Dios, donde escuchar la voz de Dios se vuelve más importante que comer o atender a sus necesidades físicas. En otras palabras, ayunar viene siendo un resultado de una vida de oración dedicada y consagrada y completamente enfocado en Dios y en su carácter. Y eso produce el ayuno en aquellas personas que oran. Todos conocemos el ejemplo de cuando tenemos algún problema que nos atribula. Puede que en algún momento de nuestra vida hemos sido atormentados con una situación del cual no podemos ver una salida, no podemos ver cómo se puede resolver de una forma favorable. Y tal problema nos turba y nos abruma nuestra mente al punto tal que perdemos el apetito y que perdemos incluso el sueño y otras necesidades que son básicas de nuestro cuerpo. Pero si pudiéramos enfocarnos en Dios con tanto ímpetu como lo hacemos en nuestro problema, ¿acaso no perderíamos también el apetito? ¿Acaso no sería irrelevante también para nosotros comer por el simple hecho de que estamos disfrutando y saciándonos de la presencia de Dios en nuestra oración? Un autor, Arturo Pink, dice lo siguiente explicando este punto. Dice: cuando el corazón y la mente están reflexionando y comprometidos en un asunto serio, en especial uno de naturaleza triste y solemne, hay una predisposición a no participar del alimento. Y de allí que la abstinencia sea una expresión propia de nuestra indignidad, de nuestro concepto de la indignidad comparativa de las cosas terrenales y de nuestro deseo de fijar nuestra atención en las cosas de arriba. Y lo que está diciendo este autor es simple y llanamente que cuando nosotros estamos tan enfocados y estamos tan comprometidos en traer un asunto delante del Señor, una petición que muy a menudo tiene una naturaleza de tristeza, de solemnidad, de prontitud, todo lo que puede suceder aquí en la tierra, todas las necesidades terrenales se vuelven irrelevantes comparadas con las necesidades espirituales y de arriba. Entonces, hermanos, teniendo esto en cuenta, la pregunta no es ¿por qué no ayunamos? La pregunta sería ¿por qué no dependemos más de Dios? ¿Por qué no le buscamos más? ¿Por qué no confiamos en Él más? ¿Por qué no nos saciamos más con su presencia, con el deseo de encontrar su favor, al punto tal que descuidemos nuestras necesidades corporales, como la que es comer y beber? Matthew Henry, hablando de este tema, señala y dice que el ayuno, más que un deber en sí mismo, es un medio que nos dispone para cumplir mejor otros deberes.
El ayuno no es el fin. El propósito no es decir que ayunamos. El ayuno viene siendo una reacción, viene siendo un resultado a una vida entregada, dedicada a oración, de un alma que ha derramado su vida delante del trono de gracia y que se ha saciado con las simples palabras de su Señor. Pero, a pesar de todo esto, también tenemos que afirmar que el ayuno tiene un lugar especial en la vida del cristiano. Y esto puede sonar un poco contradictorio a primera instancia, pero no lo es. A pesar de todo esto, si nosotros vemos en las Escrituras, cada vez que vemos o que vemos el ejemplo de un ayuno hecho de una forma adecuada, nos damos cuenta de que tiene un lugar especial en la adoración de Dios. Jesús asume que sus discípulos ayunan. Como dice en el versículo 16 de Mateo 6, cuando dice, cuando ayunéis. En otras palabras, Él entiende y asume que el ayuno es una parte normal y cotidiana de nuestra vida. También Jesús afirma que sus discípulos llegará un momento que necesitarán de ayunar. Cuando Él fue confrontado por los discípulos de Juan y le dijeron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Porque los discípulos de Juan ayunan y los fariseos también. Pero tus discípulos no ayunan. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Fíjense, en Mateo 9, versículo 15, Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de boda tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? En otras palabras, si yo estoy con ellos, si están en tiempo de regocijo, en tiempo de alegría y están en presencia del Mesías, ¿qué razón hay para quebrantar su espíritu en ayuno y traer cónyuges a sus vidas? Pero Jesús afirma y dice, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Hermanos, sabemos que Cristo está con nosotros. Cristo mora en nuestro interior y nuestro esposo nos acompaña. Pero cuando la vida y el enemigo maquinan contra nosotros y cuando vemos el efecto del pecado y cuando sentimos las tribulaciones de esta vida y nuestro espíritu puede desfallecer, es como si el esposo no estuviera con nosotros. Y debemos ayunar, como dice aquí. En decisiones importantes y en momentos trascendentales, también vemos que los hombres de Dios ayunaron. Como los ejemplos que vimos al principio, el ejemplo de Esdras, de Esther, de Pablo, de la iglesia primitiva representada en la iglesia de Antioquía. Y en el mismo Señor Jesús, en momentos cruciales, en momentos donde sabían que la única forma de que ellos podían sobrellevar eso, la única forma que ellos podían conseguir lo que necesitaban, era si tenían el completo y entero favor de Dios. Y por ende honraban y se derramaban delante de ellos en oración y en ayuno. Dios respondió a sus oraciones, pero no respondió a sus oraciones simple y llanamente porque ellos dejaron de comer, sino porque sus corazones fueron humillados y la evidencia de esa humillación fue el ayuno. Ese es el contexto bíblico que nos enseña la palabra del ayuno. Pero debemos entonces formular la pregunta, si el Señor espera de nosotros que ayunemos, entonces, ¿cómo debemos ayunar? ¿Cómo podemos hacerlo de la forma correcta? Y es aquí donde vemos los versículos 16, 17 y 18, que el Señor Jesús nos instruye de la forma correcta como nosotros debemos de ayunar. Primero dice en el versículo 16 que no debemos ayunar con orgullo. Y aquí utiliza el ejemplo de los escribas y fariseos cuando dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Bueno, primero hay que entender el contexto histórico. Nosotros habíamos dicho que el Señor Jesucristo, que Dios había instituido solamente un ayuno mandatorio que fue en el día de expiación. Pero la historia nos dice que el pueblo de Israel constituyó otros ayunos mandatorios también a lo largo de su calendario. De hecho, para ser sincero, fueron 4 ayunos, 4 meses en el calendario donde el pueblo de Israel era exigido que ayunara por mandato de hombre, no por estatuto, en mandato de Dios.
Pero vemos que esta práctica también llegó a un punto de ser abusada. Cuando en las mismas escrituras, en Lucas capítulo 18, versículo del 11 a 12, vemos que los escribas y los fariseos, en su afán de ser piadosos y de ser más espirituales y de llamar la atención de los hombres, dice la palabra que ellos ayunaban 2 veces. La oración del fariseo fue tal, cuando él se puso de pie y decía y oraba consigo mismo, decía: Dios, yo te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y agrega en el versículo 12 y dice: ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Los fariseos y los escribas habían olvidado el verdadero propósito del ayuno y a la vez habían profanado la misma práctica, como lo evidencia aquí la palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál era este ayuno que habían realizado los escribas? Era un ayuno en su naturaleza de hipócritas, un ayuno erróneo. Al igual que la oración y las limosnas, los escribas y fariseos habían empleado del ayuno una práctica piadosa en sí como instrumento para llamar la atención de los hombres. Y esto con el fin de recibir la adulación de ellos. Y es interesante cómo el Señor describe la forma como ellos manipulaban su propia presencia para dar a entender que ellos estaban ayunando. La palabra austero significa hosco, o severo, o áspero, o riguroso. Y la versión de las Américas traduce esta porción y dice: cuando ayunéis, no pongáis cara de tristeza como los hipócritas. A mí me llama la atención mucho que en Boca Chica, donde nosotros vivimos, hay un semáforo, una intersección, donde hay muchos jóvenes que limpian vidrio, piden y hacen todo tipo de forma de conseguir un sustento. Y yo conozco a esos jóvenes y he tratado con ellos y me llama la atención cómo a veces, sin ellos darse cuenta que soy yo, se acercan a mi carro, mi vehículo, con una cara de ayúdame. Y cuando bajo el vidrio me ven: hey Eddie, ¿cómo estás? Y todo esto. Y en cierta forma lo entiendo, pero lo que nos enseña es lo fácil que el hombre puede manipular las expresiones para conseguir el favor de otra persona. Y esto era lo que hacían los fariseos. Ellos decían, ponían cara de tristeza. La versión de la Biblia textual lo dice de esta forma: cuando estéis ayunando, no seáis como los hipócritas que desfiguran sus rostros sombríos. En otras palabras, ellos tomaban y en cierta forma se maquillaban, se echaban cenizas, se descuidaban, se dejaban el pelo todo suelto, todo desatendido, con el propósito que cuando salieran a la calle los hombres pudieran darse cuenta que estaban en ayuno. Sigue diciendo que ellos demudaban sus rostros, y esta significa simplemente desfigurar o arruinar o estropear el aspecto físico o el aspecto de su rostro, ensuciarse la cara, en otras palabras, ensuciarse la cara. Y esta era la práctica de los escribas y fariseos. Se ensuciaban sus rostros, cambiaban su semblante, intencionalmente descuidaban su apariencia física, y todo con el fin de llamar la atención a los hombres al hecho de que ellos estaban ayunando. Y cuando eran vistos, pues claro que recibían la adulación, claro que recibían el respeto, pero solamente recibían esto y más nada. Ustedes recordarán cuando le tocaba estudiar en la universidad y en el colegio, que muchas veces tomaban los libros de texto, las guías, y aquellas partes que eran importantes de ese texto, que sabían que iban a salir en el examen, para que siempre pudiera llamar su atención, con un resaltador la subrayaba. Es algo que hacemos todavía con nuestras Biblias, que resaltamos aquellos versículos que son importantes para nosotros. De igual forma, los fariseos empleaban técnicas de maquillaje, por así decirlo, para resaltar en sus vidas lo piadoso y lo espiritual que eran. Pero para desgracia de ellos, lo único que exaltaban era su falta y carencia de piedad. Yo recuerdo en una ocasión
una entrevista o una conversación que tenía con una persona que estaba procurando una posición laboral y esa persona se me acercó diciendo que uno de sus atributos y una de las cosas buenas que él tiene es que es un hombre muy humilde. Y en mi mente yo escuchaba eso y decía, en ese momento perdiste la humildad. En ese momento perdió la humildad por reconocer que era una persona humilde. Y esto era lo que hacían los escribas y fariseos. Querían exagerar su espiritualidad, presentarla por medio de manipulaciones y de maquillaje que solo resultaban en evidenciar su carencia. Un comentarista por nombre de John Stott dice lo siguiente: presumían de ayunar sin que en ellos hubiesen ni un átomo de humildad y de la contrición, es decir, de la humillación de corazón, que es la vida y el alma del ayuno. En otras palabras, ellos practicaban ayuno, pero su vida era completamente ajena y no representaba en lo absoluto lo que es el ayuno en sí. Pero la pregunta también tiene que ser llevada a nosotros. Y es esa la pregunta. ¿Y yo? ¿Y nosotros? Posiblemente no ayunamos 2 veces a la semana. Para mi vergüenza digo que no ayuno 2 veces al año. Pero igual forma puedo emplear de estas artimañas, ciertas técnicas de manipulación para resaltar en mi vida algunas características piadosas con el fin de que los hombres puedan ver, con el fin de proyectar una imagen más espiritual de nosotros. A veces cambiamos nuestra manera de hablar cuando estamos enfrente de otros cristianos. Y cuidado si es enfrente de pastores, que es incluso más bíblica nuestra forma de hablar. Somos cuidadosos de nuestra vestimenta, no porque pensemos que sea inapropiado, que deshonre al Señor, sino porque sabemos que vamos a estar en círculos o en un contexto cristiano. Ponemos versículos y frases cristianas en nuestras redes sociales sin ni siquiera haber hecho nuestro devocional. Y asistimos a conferencias cristianas, bueno, porque esa es la conferencia que hay que ir, pero no porque tengamos el deseo ni la hambre de aprender y estudiar su palabra. De cierto dice el Señor que ya tales personas tienen su recompensa. Pero igualmente nos enseña en los versículos 17 y 18 cómo debemos entonces mostrar el hecho de que estamos ayunando. ¿Cuál debe ser la práctica correcta con el ayuno? Dice los versículos 17 y 18, pero tú, hablando a sus discípulos, hablando a aquellos que son ciudadanos del reino, a su iglesia le dice, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ungir la cabeza se hace referencia a lavar su cabeza con aceite. Y esto es una forma de cuidar su aspecto y de echarse perfume, por así decirlo. Nosotros vemos en Mateo capítulo 16, versículo 1, no vamos a leer, que cuando María Magdalena iba a la tumba de Jesucristo, ella venía con especias aromáticas con el propósito de ungirle. Y lavar su rostro significa eso mismo, simplemente cuidar su apariencia personal. Y lo que está diciendo el Señor Jesucristo con esta palabra es que cuando nosotros ayunamos, debemos ayunar con humildad. Es decir, tanto ungir la cabeza como lavar nuestro rostro deben ser prácticas comunes de nuestra vida. De hecho, ungir la cabeza y lavar nuestro rostro era una práctica común de higiene personal. Y esto es algo importante que nosotros debemos señalar. ¿Por qué? Porque Jesús no está diciendo y no está mandando que nosotros nos esforcemos con el propósito de no aparentar que ayunamos. Porque entonces también estaríamos siendo hipócritas. Estaríamos siendo hipócritas presentando algo que no es real. Juan Calvino dijo que Cristo no nos retiró de una clase de hipocresía para llevarnos a otra. Lo que Jesús está diciendo con esto es que nosotros debemos vestirnos y comportarnos como lo hacemos en nuestro día a día, como lo hacemos en un día común y corriente. No resaltando el hecho de que hemos ayunado, pero tampoco encubriendo que hemos ayunado, como si esto fuera algo pecaminoso, como si esto fuera algo erróneo. Y debemos recordar la palabra del Señor Jesucristo en Mateo 5:16, en el mismo Sermón del Monte,
cuando el Señor Jesucristo dice y afirma: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No pretendemos atraer a los hombres a nosotros por medio de nuestra luz, pero tampoco pretendemos dejar de brillar, pues esta es nuestra naturaleza espiritual y a esto es que hemos sido llamados. Y si bien nosotros somos lumbreras en este mundo, no somos candelabros que atraen la atención de todas las personas, que atraen la mirada de todos los visitantes a nosotros. Si algo fuéramos nosotros, seríamos faro. Seríamos un faro que guía a todo pecador perdido a los puertos seguros de Cristo y su salvación. Pero todo con el propósito de vivir nuestra espiritualidad sin falsedad, de presentarnos delante de Dios como nos presentamos delante de los hombres, tal y como somos nosotros. La falsedad espiritual y a la vez la falsedad carnal, el aparentar no espiritual, son hipocresías o formas de hipocresía que van de la mano. Pero podemos descansar confiados, hermanos, en la promesa que encontramos en este mismo versículo. Y es el hecho de que nuestro Padre conoce nuestros corazones. De que no tenemos que esforzarnos y ser uno o el otro, sino ser nosotros mismos delante del Padre. Como dice aquí, que ven lo secreto y nos recompensará en público. Y por último, hermanos, y de forma breve, ¿por qué debemos ayunar? ¿Cuál es la importancia o el beneficio de nosotros? Dos respuestas sencillas. Número uno, debemos ayunar porque es el resultado de una completa dependencia de Dios. No debemos procurar el ayuno como el fin en sí. La meta no es ayunar y decir que ayunamos. La meta es procurar tal dependencia y tal humillación delante de Dios que incluso las necesidades más básicas de nuestro cuerpo, como las son comer y beber, pasen a un segundo plano. Pero también debemos ayunar porque es una bendición para nuestra vida. Y no podemos obviar el hecho de que Dios bendice a los que ayunan correctamente y debidamente. Y esto no es lo que dice el pasaje también. Cuando dice en el versículo 18, sino que vuestro Padre que te ve en lo secreto, te recompensará. ¿Por qué recompensará? Por haber ayunado correctamente. O sea que ciertamente podemos afirmar que el Señor bendice las vidas de aquellos que ayunan correctamente. Hermanos, este sermón finaliza la porción del Sermón del Monte que trata de los ciudadanos del reino y su conducta piadosa. Por medio de estos tres ejemplos que hemos visto durante estas exposiciones, el ejemplo de la limosna, de la oración y del ayuno, el Espíritu Santo nos ha enseñado que la verdadera justicia es aquella que tiene su mirada puesta en Dios y no en los hombres. Delante de Dios, de nada sirve hacer lo correcto si no tenemos las intenciones correctas. Y para que algo sea bueno o justo, no solo necesita tener una buena ejecución que sea llevado a cabo de la forma correcta, también necesita tener una buena intención. Y esto resultará en la gloria del nombre de Dios y en la bendición de Dios en nuestras vidas. Esperemos, hermanos, que no solamente podamos ayunar de la forma correcta, pero que también oremos de la forma correcta y demos limosna de la forma correcta y ejerzamos nuestra piedad y nuestras responsabilidades como cristianos, nuestros privilegios como cristianos, siempre con el propósito de primeramente agradar al Señor y que la audiencia y nuestro primer espectador sea nuestro Padre. Oremos, hermanos. Padre, primeramente te damos las gracias, Señor, por tu palabra que nos instruye, pero también te pedimos perdón, Señor, porque somos ignorantes. Padre, ayúdanos a poder depender, a poder tener tal confianza en ti, a poder tener tal
seguridad de que tú eres la única respuesta a nuestras preguntas. Que podamos, Señor, entregarnos a ti en oración, que te podamos buscar al punto tal, Señor, que descuidemos nuestra necesidad física. No porque seamos masoquistas, Señor, no porque queramos infringirnos daño a nosotros mismos, porque sabemos que eso no te honra, pero que podamos encontrar nuestro sustento, que podamos encontrar nuestra nutrición, Señor, en ti y en tu palabra y en tu presencia. Padre, ayúdanos a que podamos también vivir y brillar enfrente de este mundo, Señor, donde domina la tiniebla, pero que lo hagamos, Señor, con el propósito de alumbrar y de mostrar el camino hacia ti, no hacia nosotros, Señor, no recibir la adoración ni la gloria que solo tú mereces, sino que podamos, Señor, desviar todo eso y presentar a todo pecador a ti y a tu Hijo Jesús. Padre, ayúdanos. Esta es nuestra oración, esta es nuestra petición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a poner de pie para despedir nuestro culto de esta noche. Solo no estoy, Jesús está a mi lado, amigo fiel, que no me dejará. Solo no estoy en tempestad o en calma, aunque la tempestad me azote y el mundo me desprecie, no temeré llevar la cruz, pues me guía con su amor. Así camino con pleno gozo, solo no estoy, Jesús conmigo está.